Buenas de nuevo, estamos aquí ya con un paso más, tercera parte de este grupo de vídeos sobre el cálculo de nóminas del año 2015. Bueno, nos habíamos quedado calculando las bases de cotización de contingencias comunes y comprobando el mínimo y el máximo. En este vídeo ahora lo que vamos a ver es cómo calcular la base de cotización por contingencias profesionales. Y esta base es muy sencilla de calcular, ya que vamos a utilizar la base de cotización por contingencias comunes, que hemos calculado ya, y le vamos a sumar las horas extra si existiesen horas extra. En muchos casos no hay horas extra, por lo tanto las bases de cotización por contingencias profesionales y contingencias comunes son exactamente iguales. Bueno, pues vamos a ver cómo calculamos esto. Serían 1.421 euros con 67 que los hemos calculado antes, aquí, y en este caso sí que tenemos horas extra que las habíamos calculado aquí. 125 euros de horas extra. 125 euros de horas extra. Esto nos da un total de 1.546,67 euros. Ahora, este número que acabamos de obtener tenemos que comprobarlo también en los límites de las tablas que veíamos en el vídeo anterior. Pero en este caso, ahora, en vez de utilizar los mínimos y los máximos del grupo en el que estábamos, que era el grupo 1, tenemos que utilizar los máximos y los mínimos de toda la tabla de retribución mensual. Es decir, el mínimo más pequeño es este, 756,60, y el máximo, como son todos iguales, seguirá siendo otra vez el mismo. Por lo tanto, 756,60, exacto, 756,60 será el mínimo y el máximo de nuevo 3.606 euros. Una vez más, como la cantidad que hemos obtenido está entre el mínimo y el máximo, nos quedaremos con la cantidad obtenida y no recurriremos a utilizar los mínimos y los máximos. Insisto, si hubiésemos obtenido una cantidad inferior al mínimo, tomaríamos el mínimo, y si hubiésemos obtenido una cantidad superior al máximo, tomaríamos el máximo. El siguiente paso que tenemos ahora es la base de cotización de horas extra. La base de cotización de horas extra estará compuesta exclusivamente por las horas extra que hemos calculado, que son 125 euros. Bueno, pues teniendo en cuenta ya estos tres datos, estas bases de cotización, el siguiente paso es el paso 4, calcular las bases de cotización. Puede ser que se nos pida solamente calcular las cotizaciones del trabajador solamente, o que se nos pidan las del trabajador y las de la empresa. En este caso, para simplificar, vamos a calcular solamente las bases de cotización del trabajador. El primer elemento que tenemos es la base de cotización por contingencias comunes, y los tipos están también en la página que os acabo de comentar. Aquí tenemos las bases de cotización de los trabajadores por contingencias comunes, por horas de fuerza mayor, por horas extra normales. Luego tenemos por desempleo, si el contrato es a tiempo completo, si es a tiempo parcial, el FOGASA, etcétera, etcétera. Tenemos todos los datos en esta página que os comentaba antes. Yo ya los tengo copiados aquí, por lo tanto, esto me simplifica bastante el trabajo. Para calcular la base de las cotizaciones del trabajador, tenemos que tener en cuenta qué bases de cotización utilizamos para cada uno de los elementos. Acordaos que hemos calculado tres distintas. Para el primer elemento, que se llama contingencias comunes, pues como su nombre indica, vamos a utilizar la base de cotización de contingencias comunes, es decir, 1421,67. ¿Qué haremos? Multiplicar 1421,67 por 4,7 por 100, que es la base correspondiente a contingencias comunes. Es el tipo correspondiente, perdón, a contingencias comunes. Y esto nos da 66,82. Como el contrato que tenemos es un contrato indefinido, la cotización por desempleo, tenemos que utilizar esta y esta dejarla en blanco. Pero fijaos que aquí pone que para la base de cotización, que para la cotización por desempleo tenemos que utilizar la base de cotización por contingencias profesionales. Es decir, será 1,55 por 100 multiplicado por 1.546,67, que es la base de cotización por contingencias profesionales. 1.546,67
23,67 €. Y esto nos da un total de 23,97 €. Esto, como he dicho, lo dejamos en blanco porque no corresponde, ya que el contrato es indefinido. Y luego tenemos fuerza mayor, tampoco tenemos horas extra de fuerza mayor. Sí que tenemos horas extra normales, que hemos dicho que eran 125 €, por eso utilizábamos la base de cotización por horas extra, son 125 por 4,7%. Y nos da un total de 5,88 €. Y para ese trabajador en concreto, solo nos quedaría calcular la parte correspondiente a formación profesional, que también se calcula con la base de cotización por contingencias profesionales. Fijaos que la única que se utiliza, las contingencias comunes, es la que se llama igual, contingencias comunes, y en la de horas extras se utiliza la base de horas extra. Para el resto, para las otras dos, utilizaremos la base de cotización por contingencias profesionales. Vamos a calcular ese 0,1%, fijaos que es 0,1% y no el 10%, que sería 0,1 a secas, multiplicado por 1.546,67 €. Y esto nos da un total de 1,55. Si sumamos los 4 elementos que acabamos de calcular, obtenemos un total de 98,21 €. Como digo, la parte de la empresa la vamos a dejar en blanco porque solo me interesa ahora, para abreviar, calcular solamente la parte del trabajador. A continuación nos quedaría calcular en el paso 5 las retenciones del IRPF y en el paso 6 el total líquido de ese trabajador. Pero eso lo veremos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.